Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Este programa que les proponemos como un encuentro para que juntos construyamos comunicación colectiva. En esta edición vamos a compartir nuevamente el programa que hiciéramos Soberanía y el Paraná. Un programa que es estratégico, con un contenido que es fundamental para saber por dónde pasa la realidad de nuestro país. Además, les comento que estamos invitados a cubrir la cumbre en contra del fascismo que se realiza en Caracas en esta semana de abril, en conmemoración del 20 aniversario del fallido golpe que se le realizara al presidente Hugo Chávez, justamente golpe que se le realizara porque llevaba adelante fuertes políticas de soberanía nacional y de respeto al pueblo. Un pueblo empoderado, un pueblo que era participante de su historia y su política, fue el que lo rescató del golpe. Y eso se conmemora en esta cumbre que consideramos que es fundamental en estos tiempos. Tan fundamental como hablar de la soberanía y el Paraná como una estrategia para la independencia. En primera instancia, dialogamos con Mempo Giardinelli. Él es escritor, periodista. Hace 2 años que viene escribiendo, insistiendo, investigando sobre la importancia de recuperar la soberanía del río Paraná y sobre la importancia de incorporarlo en la estrategia y en el pensamiento nacional para proyectar soberanía. El río Paraná y su importancia estratégica. Lo escuchamos. Todo lo que nosotros decimos es que el Paraná es igual que las Islas Malvinas, no se puede perder. Entregar el Paraná es como entregar las Islas Malvinas, así de sencillo. Y también exponemos la necesidad de que la Argentina recupere su autonomía en el Canal de Magdalena. Lo explico muy brevemente. El Canal Magdalena, que está sobre la costa bonaerense, es la salida natural que tiene el río Paraná al Atlántico. Es una salida natural, viene río Paraná, río de la Plata, Canal Magdalena, Atlántico. Y el Atlántico significa el Atlántico, las Malvinas, Tierra del Fuego, etc. Entonces, esa continuidad geográfica, que yo diría que es una bendición que tiene la Argentina, está cortada. Está cortada en la medida en que el canal Magdalena ha sido, bueno, no ha sido dragado, no está profundizado, está abandonado. Hubo un decreto el año pasado por el cual se autorizó la entrada al presupuesto. El canal ya tiene presupuesto, o sea que lo que hay que hacer es hacerlo, pero no hay voluntad política de hacerlo. Nosotros estamos diciendo que no se está haciendo. ¿Por qué es importante? Porque la Argentina, cosa que mucha la civilidad, la ciudadanía no conoce, la Argentina hoy no tiene salida al mar, parece mentira. Todo lo que sale por el río Paraná o por el río Uruguay, todo, no sale por aguas argentinas. Es obligado a desviarse hacia el río Uruguay, Palmira, Montevideo. Y todo el control lo tiene Montevideo, que es un puerto en manos de ingleses y holandeses y belgas. Esto es inadmisible, no solo por una cuestión política, sino además inadmisible porque es ridículo que la Argentina, un barco que viene de Corrientes a Buenos Aires, pero con destino a, no sé, a Bahía Blanca, tiene que salir de la Argentina, pedir permiso en Montevideo, pagar impuestos, pagar peaje, y después salir al Atlántico y volver a entrar a Argentina. Eso es ridículo.
Bueno, esto es parte de la problemática del río Paraná. Es el río Paraná, es el río de la Plata y es el canal Magdalena. Toda esta continuidad a la que nosotros estamos reclamando vehementemente recuperar la soberanía. Esto es indispensable. Eso seguramente va a ir vinculado a otra cuestión que hay que ir instalando en la sociedad. La Argentina tiene que recuperar la decisión de comercio exterior, porque la sociedad viene siendo engañada sistemáticamente. Dice, no, Argentina exportó 50.000 toneladas o 20 millones de toneladas de soja o de trigo, de lo que sea. En realidad eso es mentira, la Argentina no exportó nada. Quienes exportaron son las compañías extranjeras que ocupan nuestro río, que han hecho una cantidad de puertos sobre el Paraná y que salen sin control. No hay pesaje, no hay pesaje. Es decir, que si dicen que llevan 10.000 toneladas, pueden llevar 20.000, no hay pesaje, no hay control, no pagan impuestos, no tienen control de la FIP, no entra ni siquiera la prefectura, no entra el SENASA. Es decir, es un río liberado para que ellos saquen toda la producción argentina, que se hace en territorio argentino, pero que es de 20 empresas, todas extranjeras, que sacan lo que quieren sin pagar impuestos y encima interrumpen el río, la continuidad hídrica argentina para tener el monopolio desde Montevideo. Bueno, esto es inadmisible, es una barbaridad. Ahora, esto hay que resolverlo, hay que resolver ese decreto por un decreto de necesidad y urgencia, se cambia esto. Bueno, no hay voluntad política de hacerlo, evidentemente. Esto respecto a la primera parte de tu pregunta. ¿La segunda cuál era? Antes de ir a la segunda, me interesa en este punto, coincido que no hay voluntad política, pero también hay un montón de excusas o que no estamos con la correlación de fuerza adecuada. ¿Qué pasó con Vicentino? O sea, se iba a nacionalizar, pero después no hubo fuerza. No, pero no es un problema de correlación de fuerzas, Laura, no es así, perdón. Bien. La correlación de fuerzas se establece en la medida en que un Estado, la República Argentina es un Estado nacional independiente, soberano, se supone, toma decisiones. No es que hay que tener correlación de fuerzas, es tener la decisión de hacerlo. Tenemos la soberanía, tenemos todo el derecho del mundo. Desde la Constitución estamos amparados. Es una decisión que hay que tomar, nada más que no se toma. Este es el problema. No es que hace falta ni una ley especial, ni hay que hacer nada del otro mundo. Es una decisión soberana de la Argentina. ¿Saben qué? El río es nuestro, las exportaciones van a ser de la Argentina, que va a controlar lo que se exporta, vamos a cobrar los impuestos que hay que cobrar con los controles que haya que hacer, y esto va a salir de esta manera, y esto entra, las ganancias entran al Estado argentino. Esto lo hace cualquier país, lo hace cualquier país soberano. Totalmente. Esto lo hacen los Estados Unidos, lo hace Canadá, no estoy hablando de países extraños. Esto lo hace, hasta Brasil lo hace. México. Acá se busca la excusa de la correlación de fuerza en el sentido de decir que después te hacen un lockout patronal o que te aumentan los precios y bueno, la ciudadanía queda... Es que hay que terminar con tenerle miedo a las mesas de enlace o a esas cosas. ¿Cuántos son? A ver, ¿cuántos son los que están ahí? ¿100? ¿200? ¿1000? ¿2000? Bueno, enfrente hay casi 50 millones de argentinos que necesitan otra cosa. Porque el comercio exterior es vital para que la Argentina tenga ingresos genuinos. Después vemos lo del Fondo Monetario, el acuerdo que se hizo y todo eso. Pero la Argentina tiene todo el derecho y tiene la posibilidad de tener ese ingreso. Todo lo que pasa, es decir, la República del Paraguay, la hermana República del Paraguay, que no produce prácticamente ni soja ni trigo, es uno de los principales exportadores. Exporta trigo y soja argentinos que llegan a Paraguay a través de contrabando, porque es una frontera muy grande y casi imposible de controlar. Y luego salen los barcos desde Asunción, pasan por toda la República Argentina sin control, ni siquiera mirar nada, no hay una lancha de prefectura que los aborde, y salen ¿a dónde? Al puerto de Montevideo. Y de ahí se exporta. Y la Argentina está mirando esto como un país idiota. Y no somos un país idiota. Lo que hay que hacer es perder el miedo. Lo que debería empezar a hacer la clase dirigente argentina es perder el miedo. Claro que va a haber oposiciones y va a haber artículos condenatorios y van a clamar y van a gritar. Pero ¿sabes qué?
que griten lo que quieran, pero después de pagar los impuestos. ¿Sí? Que cada barco pague impuestos, que cada tonelada de soja o de cosas que hacen sobre todo los cordobeses, que paguen impuestos. Bueno, después de eso discutimos todo lo que quieran. Vayan a la justicia, pero paguen impuestos. Es ridículo que la Argentina no pueda tener un sistema de retenciones. Le tienen miedo a la agroferia o lo que sea por las exenciones. Hay más de 60 países en el mundo que tienen sistemas de retención. Es lo más normal. Es lógico que un Estado cobre impuestos, pero es lógico. Si pagamos impuestos a los ciudadanos, ¿cómo no van a pagar las grandes corporaciones y los disques exportadores? Y lo que ellos hacen es tener ganancias fabulosas, por mí que ganen, que sean felices con lo que ganan, pero que paguen impuestos. Y desde el impuesto se llama retención. Y tienen que ser altas. Y que saquen, van a sacar con banderas, los tractores. Les importa un pito a la Argentina y la bandera cuando hacen eso. Porque todo lo que quieren es aumentar sus rentas y seguir acumulando miles de millones de dólares fuera de la Argentina. Ni siquiera le vamos a exigir que los traigan, pero por lo menos que paguen impuestos. Lo importante es perder el miedo. Lo importante es tomar decisiones políticas a favor de las grandes mayorías. A mí me dejó pensando y me dejó esperanza porque hay salida. Siempre hay otra salida. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, con Carlos Del Frade, también periodista, vamos a hablar del acuerdo con el FMI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. Vamos a hablar del acuerdo con el FMI recientemente votado, ya es ley. En muchos programas, en muchos ámbitos, se debatió sobre este tema, si era o no la única salida firmar con el fondo. Carlos Del Frade, escritor, periodista, político, señala que había otra salida. Mempo Giardinelli también lo dijo en parte de la nota que no compartimos en el primer bloque, pero que compartiremos próximamente. Siempre hay otra salida. Escuchamos a Carlos Del Frade. Hay toda una lógica que se impuso desde propios y ajenos que aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era la única salida, porque si no venía el default. ¿Por qué no era la única salida? ¿Cuál era No, la es verdad salida? porque lamentablemente el gobierno de Fernández, cuando asumió, ya sabía que tenía una deuda externa monstruosa que era ilegal e ilegítima. Se perdieron 2 años para ser extorsionado. Se buscó ser extorsionado. Entonces me parece que hay una gran responsabilidad. En estos 2 años se pudo haber ido a todos los tribunales internacionales para denunciar la ilegalidad de lo que hizo el fondo, marcar que en la propia auditoría del fondo ellos decían que era dinero que se entregaba para luego ser fugado, por lo tanto hay una confesión de parte sobre el delito cometido. Entonces ahora lo que hay que empezar a ver es, como alguna vez se hizo, empezar a hablar de la moratoria de la deuda externa, de denunciar la deuda como odiosa, como hizo San Martín muchas veces, y volver a pensar en eso de que alguna vez surgió un club de deudores, pero no podemos guiarnos ni por la extorsión, ni por la lamentable mirada hacia otro lado que hizo el gobierno de Fernández durante 2 años, y simplemente cuando ya tenía la soga al cuello decir nos van a ahorcar. No tiene sentido. Entonces de ahora más hay que pelear de otra manera, incluso dentro de ciertas palabras que empiezan a aparecer en el presidente, curiosas, por no decirle tristes,
sobre esto de convocar a una especie de guerra contra la inflación, nos hace recordar a la economía de guerra de Alfonsín. En aquel momento, cuando Alfonsín habló de economía de guerra, tuvo como gran sujeto político opositor a la CGT. Hoy ni siquiera la CGT se mueve para expresar que en aquel momento fueron los 26 puntos de la CGT, cuando estaba Ubaldini como secretario, cuyo primer tema era justamente la moratoria de la deuda externa y luego una serie de medidas que por supuesto tenían que ver con lo nacional y lo popular por el origen de la mayoría de los dirigentes que tenía la CGT. Hoy no tenemos esa CGT, pero indudablemente frente a semejante bravata de hacer una guerra contra la inflación, hay que ir marcando lo que se puede hacer, entre otras cosas, empezar a construir economía popular, sistema de producción y de circulación de mercadería que venga de lo cercano a lo lejano, para de esa manera gambetear a los formadores de precio, aplicar la ley de abastecimiento para aquellos que le ponen un precio tremendo a las cosas que consume nuestro pueblo. Así que me parece que hay que exigir permanentemente, porque, insisto, estamos de cara al 2023 con el gran problema de que se le está asfaltando el regreso a esta forma de ultraje al pueblo argentino institucional que es el macrismo. Entonces, frente a esa situación, indispensablemente tenemos que pensar en cuestiones que hacen a cómo, entre otras cosas, decir que el acuerdo con el fondo no tiene sentido porque no lo va a poder pagar la Argentina, no lo va a poder pagar sin el esfuerzo enorme de nuestro pueblo, y que no estamos para nada de acuerdo con eso. Entonces, las organizaciones sociales, políticas, culturales, eclesiásticas, que estemos frente a toda esta situación, no tenemos que hacer otra cosa que volver a empezar, volver a construir un frente que realmente rescate las mejores tradiciones emancipadoras de lo nacional y lo popular y profundice la democracia. Esto es lo que me parece que hay que hacer. Coincidimos profundamente con el colega Carlos del Frade de que profundizar la democracia es la salida. Trabajar incansablemente cada día en el espacio que nos toque, haciendo comunicación, discutiendo con los vecinos, organizándonos desde la base. Fin del segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. En el tercero y último vamos a compartir el micro nuevo de Nuestra América. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad en el micro de Nuestra América con Fernando Bossi, director del portal del ALBA y de la Escuela de Formación Política Emancipación. Abordamos esto, de la importancia de la unidad, de por qué es importante y de qué significa. Lo escuchamos. La importancia de la unidad latinoamericana.
Lo voy a referenciar a la unidad latinoamericana con el tema de la independencia, porque creo que ahí es donde radica realmente la importancia que tiene la unidad. La unidad de nuestros pueblos es la base, el cimiento, el esqueleto, ¿sí? La estructura por la cual se va a poder construir la independencia. No es posible generar la liberación nacional, la independencia, la soberanía en nuestros países de forma independiente. Eso tenemos que sacárnoslo de la cabeza. Uno puede decir, bueno, luchamos por la liberación nacional en Argentina, en Uruguay, en El Salvador, sí, pero si no es en el marco de la unidad de nuestros pueblos, eso es imposible de materializar. Ni Brasil, con la extensión que tiene, con sus 200 millones de habitantes, podría generar un proceso de independencia por sí mismo. Por lo tanto, esa unidad es vital directamente para nosotros poder desarrollarnos y tener una vida soberana. Que puede haber países que sí, que son independientes, no hay duda, Cuba es independiente, que Venezuela es independiente, pero tiene independencia política, y esa independencia política ha perdurado por un espíritu heroico de resistencia de su pueblo, su gobierno y esos procesos revolucionarios. Han resistido, pero de ahí en más, si se quiere pasar a la etapa de conformar una nación, por lo tanto, la independencia integral de la patria grande en este caso, bueno, tenemos que bregar, trabajar constantemente por la unidad. Ahora, ¿esa unidad qué significa? Significa conformar la nación, porque nosotros somos países. Hoy por hoy, América Latina es el conjunto de países que quedamos después de un proceso consciente por parte del imperialismo de desintegración. A nosotros nos fragmentaron, nos desarticularon en el lema que todos conocemos, imperial, de divide y reinarás. Entonces nosotros somos una región donde existen diferentes países desarticulados unos de otros, muchas veces hasta peleando, muchas veces hasta en guerra, que necesitamos realmente fusionarnos para construir la nación, porque si no, no tenemos nación. Ese es un tema que nosotros tenemos que tener bien presente. ¿Y por qué tenemos que tener una nación? Porque somos una nación inconclusa, que no terminó de hacerse. Los intentos de Bolívar, los intentos de San Martín, fundamentalmente como los dos referentes de la lucha por la independencia de hace 200 años, bueno, intentaron esa construcción de una verdadera nación. No se dio, fueron derrotados por las fuerzas enemigas, por el colonialismo, las oligarquías. Bueno, esto lo sabemos. Hoy tenemos que retomar esa lucha para constituirnos como nación. Los elementos para constituirnos los tenemos ahí a flor de piel. 21 millones de kilómetros cuadrados, casi 700 millones de habitantes, prácticamente el mismo idioma, pues la diferencia entre español y portugués muy poco, los idiomas indígenas son respetados, ya están dentro de nuestra idiosincrasia y de nuestro acervo, tenemos una misma cultura, una misma cosmovisión, valores que se desprenden de una misma religión y forma de pensar, forma de vivir, una misma cultura. Tenemos riquezas naturales que realmente nos ponen en una posición privilegiada en el mundo actual. Imagínense nada más que la energía. Venezuela, bueno, acá estamos en Venezuela, ¿no? Caracas, ven el paisaje, la ciudad de Caracas, y Venezuela con la mayor reserva de petróleo del planeta. Entre Argentina, Chile y Bolivia tenemos la mayor reserva de litio. Estamos hablando entonces petróleo, litio, energía, lo que mueve al mundo. Por lo tanto, tenemos agua, tenemos tierra, tenemos alimentos,
América Latina es probablemente la región del planeta con más recursos naturales que puede exhibir, ¿no? Exhibe. Entonces, todo está hecho para ser una potencia, realmente una potencia que esté integrada en un mundo multipolar donde nosotros seríamos un polo, dentro de un polo de poder, dentro de un mundo que deseamos y que tenemos que trabajar para que sea un mundo de convivencia pacífica, civilizada, solidaria, fraterna. Es el destino de América Latina y por eso tenemos que trabajar. Ahí está la importancia de la unidad latinoamericana. No es nada más que una cuestión de la unión hace la fuerza, si bien eso es real, ¿no? Pero no es un tema de mera declamación. Es un tema de orden existencial. O somos o morimos. Y ser para nosotros es construir la nación, construirnos como nación. Ahí está un poco mi humilde respuesta a esta pregunta de la importancia. La importancia es que si no nos unimos, nunca seremos independientes. Y si no somos independientes, no somos. Tuvimos un programa de alta intensidad, de muchos contenidos y conceptos para quedarnos pensando. Como síntesis, les proponemos pensar que hay otra salida más allá de la que nos muestran los grandes medios de comunicación, que hay otra salida más allá de la que nos muestran las lógicas de que firmar con el fondo era lo único que se podía, de que lo que hacemos es lo único que está a nuestro alcance. Tenemos un país rico en recursos, rico en población y rico en ideas creativas para salir y trabajar de la dependencia. Construir soberanía es una necesidad insoslayable que no es solamente decisión de los grandes políticos o de los que están a cargo de las decisiones. Todos tenemos que asumir un compromiso fundamental con defender lo nuestro. A la inflación la vencemos también generando y proponiendo otras formas de organizarnos, otras formas de definir el acceso a la tierra, la propiedad, la distribución y los recursos. Nos parece que es fundamental que todos nos pongamos a pensar cómo queremos organizarnos y cómo queremos vivir para decidir si estamos yendo por el camino correcto, pero no solamente quejarnos, sino proponer otras salidas colectivas. Hay mucha gente que está trabajando y mucha gente que se está organizando para que el camino de la soberanía, para que el camino de la felicidad del pueblo que trabaja sea una realidad. Nos sumamos. Esta semana estuvimos en las calles, como cada 24 de marzo, por memoria, verdad y justicia. Hoy más que nunca la memoria, la verdad y la justicia tienen que ser líneas que articulen nuestro pensamiento y nuestra acción. En el programa de hoy transitamos distintas verdades o distintas propuestas de acercarnos a eso de construir memoria y verdad, justicia, pero hoy, en la actualidad, con proyección de soberanía y de patria grande.